Marx afirma que las ayudas estatales son medidas transitorias y secundarias, y no centrales para el desarrollo de las fuerzas productivas, y que la redistribución de la riqueza no es lo más importante a la hora de construir el socialismo. El socialismo es, para Marx, un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo, o sea, que el socialismo para él es la primera fase del comunismo. La riqueza se genera a partir de la transformación de la naturaleza mediante el trabajo, y en esto es taxativo Marx en la crítica del programa de Gotha, y el trabajo existirá siempre para Marx. La finalidad para el marxismo es llegar al momento en el que el plusvalor, el beneficio empresarial tras pagar sueldos y amortizar medios de producción y otros gastos, no sirva para enriquecer al capitalista, sino para subsumir esa riqueza al dominio político, económico, sociológico, cultural y tecnocientífico de la clase obrera elevada a la condición de clase nacional. Este proceso, según Marx, se desarrollaría, y le citamos, después de un largo y doloroso alumbramiento que desembocaría en la dictadura revolucionaria del proletariado, mediante la cual la clase obrera será dueña absoluta del plusvalor que ella misma genera, y no solo desde el poder del Estado, sino también a través de la organización del partido, según el posterior marxismo-leninismo, del Ejército Popular de Liberación en el caso de China y de las empresas privadas y mixtas que se generen. Por tanto, el socialismo, al ser un periodo de transición que todavía no llega a ser el modo de producción comunista propiamente hablando, no es en Marx, y atención a lo que voy a decir, enemigo ni del emprendimiento ni de la propiedad privada en general, puesto que estas empresas privadas, ya en la crítica del programa de Gotha, serán necesarias en la construcción del socialismo e incluso en los inicios del comunismo, en el cual las ganancias pertenecerán a todo el pueblo, un pueblo, el comunista, en el que ya no habrá ni burguesía ni proletariado, clases antagónicas pero al mismo tiempo mutuamente dependientes entre sí a través de la ley del valor de Marx, que estudia ontológica y nosiológicamente en su gran obra El Capital. En una primera fase de transición del modo de producción capitalista al comunista, el proletariado pone a su servicio el capital mediante una suerte de capitalismo de Estado, que convierte a todo el pueblo en propietario privado de todos los bienes, recursos, materias primas y patrimonio que se encuentran en el Estado. Y es propietario privado en tanto que priva a otros pueblos de otros estados de ser dueños de lo mismo. Por lo que el socialismo, en sus fases iniciales, necesariamente debe tener altas dosis de patriotismo y de defensa de la soberanía nacional. A partir de aquí, la dictadura revolucionaria del proletariado tiene que seguir imponiéndose sobre otras clases sociales con las que necesariamente tiene que colaborar en la construcción del socialismo y del comunismo, pero sin tolerar que le arrebaten su condición de clase dominante en el Estado. Es decir, que el socialismo y el comunismo en Marx es un régimen, atención a lo que voy a decir, entre comillas, policlasista, pero con hegemonía del proletariado, es decir, de los productores directos de valor económico y por tanto de excedente de producción, de plusvalor, que por ley en el capitalismo no les pertenece, sino que pertenece privativamente al capitalista y de manera indirecta a la sociedad vía impuestos, con lo cual ahí ya se ve un germen socialista en la propia sociedad capitalista, germen sin el cual el propio capitalismo sería insostenible. Así pues, el socialismo, según Marx, ni es redistribución de la riqueza solo, ni es una presencia todopoderosa de la burocracia sobre toda actividad económica. Es, antes que nada, la organización de la clase obrera en su propia nación política para iniciar la transición del capitalismo al comunismo mediante el poder político que permita el paso de la, en expresión de Marx, subsunción orgánica del trabajo en el capital hacia la subsunción orgánica del capital en el trabajo. ¿Qué significa el paso de la subsunción orgánica del trabajo en el capital al paso de la subsunción orgánica del capital en el trabajo? Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Es el paso de la subordinación de la política a la economía hacia la subordinación de la economía a la política, pero mediante la implantación de un poder político en el cual la clase obrera, es decir, los restos históricos que quedan de la esclavitud histórica, cuyo último remanente, cuya última figura histórica sería la esclavitud meramente económica pura, que es la esclavitud de los asalariados, se hace con el poder para dar carpetazo por fin y de una vez por todas a la constante y permanente condición de la historia, que es la condición de la explotación y opresión
esclavista, en mayor o menor grado, de unas clases sobre otras. Y este es el punto fundamental, el nervio esencial de la filosofía de Marx. El socialismo es despojar a la producción de su carácter capitalista, pero ha de hacerlo partiendo de lo que hay, es decir, del capitalismo. Por eso, si Marx es anticapitalista, no lo será en un sentido reaccionario. Es decir, no quiere volver al antiguo régimen, al viejo orden, sino en un sentido postcapitalista, superador de los límites que el propio capitalismo tiene para organizar las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. La dialéctica de clases implica que la lucha por el socialismo sea primero nacional, pero al ser el capitalismo una estructura económica internacional, dicha lucha nacional se internacionaliza a través de la dialéctica de estados y de imperios. Es decir, el capital no es independiente de un sistema de estados, como afirma Marx en la crítica del programa de Gotha. Por eso dice Marx que la lucha de la clase obrera es internacional en su contenido, pero nacional política en su forma. Ese poder político y económico es fundamental para acabar con el sistema del trabajo asalariado, que es, para Marx, y le citamos, un sistema de esclavitud, una esclavitud que se hace más dura a medida que se desarrollan las fuerzas sociales productivas del trabajo, aunque el obrero esté mejor o peor remunerado. Para Marx, en la crítica del programa de Gotha, el socialismo, en su fase inicial de capitalismo de Estado o de socialismo de mercado, como ocurre en China, consiste en convertir el capital en herramienta del proletariado para la lucha de clases contra la gran burguesía y así asentar los pilares de la futura superación de la estructura económica capitalista. Pero, sí o sí, y esto también ocurrió en la Unión Soviética, en su primera fase, la construcción del socialismo tiene que partir de elementos capitalistas que se conservarán durante un tiempo. No obstante, estos convivirán con formas tanto socialistas como comunistas de relación social. Lo que tienen en común todos los estados que desarrollan, con sus diferencias, el modo de producción capitalista, es que su raíz burguesa, necesariamente, es el punto de partida de su futura cancelación, de su extinción en el comunismo. Por tanto, el socialismo y el comunismo no se pueden construir ya desde Marx sin elementos capitalistas, es decir, sin partir de la tecnociencia capitalista, sin partir del Estado capitalista y sin partir de las relaciones sociales y culturales capitalistas. Por eso, los marxistas no queremos volver al pasado, sino queremos dar carpetazo al capitalismo, pero conservando lo más positivo de este. ¿Qué es lo mejor que ha dado el capitalismo, según los marxistas? El desarrollo tecnocientífico, el cual es anterior al capitalismo, también hay que decirlo, y la universalización de derechos, lo que Gustavo Bueno la llamaría la nación política. Eso sí, superando su núcleo o raíz burguesa y dándole un contenido proletario. Esto es Marx,